Vaticano, 1960. El Papa Juan XXIII entra solo a sus aposentos privados. En sus manos tiembla un sobre sellado durante 43 años. Dentro está la profecía más perturbadora jamás revelada a la humanidad. Escrita por una niña portuguesa que hablaba con la Virgen María, el Papa rompe el sello, lee y su rostro palidece. Cuando sale de la habitación, sus asistentes notan que ha estado llorando y pronuncia palabras que helarán el Vaticano durante décadas. Esto no es para nuestro tiempo. Vuelvan a sellarlo. El mundo esperaría 40 años más para que el Vaticano revelara el secreto. Pero en el año 2000, cuando finalmente lo hicieron, algo no cuadraba. La versión oficial habla del atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero hay un problema. En la profecía, el Papa muere. Juan Pablo sobrevivió. En la profecía, Roma está destruida. En 1981, Roma estaba intacta. Y forenses de documentos han encontrado evidencia de algo aún más perturbador. Falta una hoja. Existe una segunda carta que los papas leen y salen llorando. Hoy vas a descubrir qué dice realmente el tercer secreto de Fátima y por qué el Vaticano prefirió mentir antes que revelarlo. Cova da Iria, Portugal. 13 de octubre de 1917, llueve torrencialmente. 70.000 personas se han reunido en un campo de barro porque 3 niños analfabetos dijeron que la Virgen María les prometió un milagro. Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, Jacinta, de 7. La mayoría de los presentes son escépticos, periodistas, científicos, ateos declarados. Han venido a desenmascarar el fraude. Y entonces, a las 2 de la tarde, algo imposible sucede. La lluvia se detiene como si alguien hubiera cerrado una llave. Las nubes se separan y el sol comienza a girar. Avelino de Almeida, periodista del periódico más anticlerical de Portugal, escribió: "El sol tembló. Hizo movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó según la expresión típica de la gente. 70.000 testigos. Ninguno se retractó jamás. Muchos eran enemigos declarados de la Iglesia, pero todos vieron lo mismo. El sol pareció desprenderse del cielo y caer hacia la tierra. La multitud gritó pensando que era el fin del mundo, y entonces volvió a su lugar. Las ropas empapadas de la gente estaban completamente secas, como si los últimos 15 minutos nunca hubieran sucedido. Los niños dijeron que la Virgen les había dado 3 secretos, 3 profecías sobre el futuro de la humanidad. El primer secreto era una visión del infierno. Lucía lo describió como un mar de fuego donde almas humanas ardían como brasas transparentes. El segundo secreto era político. Rusia, dijeron los niños, extenderá sus errores por el mundo. Esto fue en 1917, antes de la revolución bolchevique. Meses después, los comunistas tomaron el poder. La profecía continuaba. Habrá otra guerra peor durante el pontificado de Pío XI. En 1939, durante el papado de Pío XII, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Error en el nombre del Papa, pero precisión absoluta en el evento. Todo se cumplió. Todo, hasta el detalle más pequeño. Pero el tercer secreto, ese fue diferente. Lucía lo escribió y puso una instrucción específica en el sobre: no abrir antes de 1960. ¿Por qué esa fecha?
¿Qué sabía una niña campesina en 1917 sobre lo que pasaría en 1960? La respuesta está en lo que el Vaticano hizo cuando finalmente abrió el sobre. «1960. El mundo esperaba. Los fieles católicos rezaban para que finalmente se revelara el tercer secreto. El Papa Juan XXIII lo abrió, lo leyó y no lo publicó. Dijo: esto no concierne a nuestro tiempo, y ordenó guardarlo de nuevo en los archivos secretos del Vaticano. Pablo VI lo leyó en 1963. Tampoco lo publicó. Los rumores dicen que salió de la habitación visiblemente alterado. Juan Pablo I lo leyó en 1978. 33 días después estaba muerto. Muerte oficial, infarto, teorías no oficiales, asesinato. Juan Pablo II lo leyó y en 1981 sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro. Sobrevivió milagrosamente. Y aquí es donde el Vaticano intentó cerrar el caso. En el año 2000, finalmente publicaron lo que dijeron era el tercer secreto completo. El texto describía una visión: un obispo vestido de blanco, el Papa, caminando entre ruinas de una ciudad destruida. Soldados le disparan flechas, cae muerto. El Vaticano declaró: esto se refiere al atentado contra Juan Pablo II en 1981. La profecía se cumplió. Caso cerrado. Pero los investigadores encontraron problemas inmediatos. Problema 1. En la profecía, el Papa muere. Juan Pablo sobrevivió. Problema 2. En la profecía, Roma está en ruinas. En 1981, Roma estaba intacta. Problema 3. Le disparan con flechas, no con pistola. Problema 4. Pasa en una montaña empinada llena de cadáveres. El atentado fue en una plaza pública sin víctimas masivas. Y luego está la evidencia física más perturbadora. El cardenal Ottaviani, que leyó el original en 1960, dijo que el documento tenía 25 líneas en una sola hoja. El texto publicado en el año 2000 tiene 62 líneas en 4 hojas. Antonio Socci, periodista del Vaticano, investigó durante años y llegó a una conclusión devastadora. Existen 2 documentos, uno visual que describió el atentado y otro textual que contiene las palabras exactas de la Virgen. Solo publicaron el primero. Entonces, ¿qué dice la parte que no publicaron? Nadie fuera del Vaticano tiene acceso al documento original, pero hay pistas, testimonios de quienes lo leyeron antes de morir. El padre Malachi Martín trabajó en el Vaticano durante años. Tenía acceso a archivos secretos. En una entrevista de radio en 1997, le preguntaron directamente sobre el tercer secreto. Su respuesta fue escalofriante. Contiene información sobre lo que le pasará a la Iglesia. Es peor de lo que nadie imagina. Satanás entrará en la cúpula de la Iglesia. Habrá apostasía desde la cima. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, fue quien guardó el secreto durante décadas. En 1984, dio una entrevista donde dijo: el secreto trata de los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano, de la importancia de los últimos tiempos. Luego agregó algo que pocos notaron: si no se publica, es para evitar que se confunda la profecía de la fe con el sensacionalismo.
La teoría más consistente, basada en estos testimonios y en análisis de documentos filtrados, es esta. El tercer secreto no habla de guerra nuclear, no habla de asteroides, no habla del fin físico del mundo, habla de la apostasía, la pérdida de fe, la infiltración satánica en la cúpula de la Iglesia Católica. Ahora observa las fechas. Lucía dijo no abrir antes de 1960. ¿Qué pasó en 1960? 2 años después comenzó el Concilio Vaticano II, los cambios más radicales en la historia de la Iglesia Católica. Misa en lengua vernácula en lugar de latín, altar mirando al pueblo en lugar de a Dios. Ecumenismo con otras religiones. Para tradicionalistas fue modernización necesaria. Para otros fue el principio del fin. Desde 1960, las vocaciones sacerdotales cayeron un 80% en Europa. Más de 10.000 iglesias cerraron solo en Estados Unidos. Los escándalos de abuso sexual destruyeron la credibilidad moral. Encuestas muestran que el 70% de católicos ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y luego está Papa Francisco, primer papa jesuita, primer papa del hemisferio sur, y según algunos tradicionalistas, el papa más controversial de la historia. Ha dicho que no existe un Dios católico, que el infierno probablemente no existe, que debemos pedir perdón a los homosexuales. Para progresistas es reforma necesaria. Para tradicionalistas es exactamente lo que Fátima predijo: apostasía desde arriba. Sor Lucía vivió hasta el año 2005, 97 años guardando el secreto más pesado del mundo. En sus últimos años, cuando le preguntaban sobre el tercer secreto publicado en el año 2000, respondía con silencio incómodo. En 2001, un cardenal le preguntó directamente: ¿es completo lo que publicaron? Ella bajó la mirada. No respondió. Murió 4 años después. El secreto murió con ella. Si el Vaticano dijo la verdad, Fátima es historia pasada, un evento de 1981 que ya se cumplió. Pero si escondieron una hoja, Fátima es una advertencia para hoy. Mira alrededor. Europa, que fue cristiana durante 1500 años, es ahora mayoritariamente secular. Las catedrales se venden y se convierten en bares, museos, mezquitas. En Alemania, 100.000 personas abandonan la Iglesia Católica cada año. En Estados Unidos, el ninguno es ahora la categoría religiosa de más rápido crecimiento. Según testimonios filtrados de quienes leyeron el secreto completo, la Virgen habría dicho: vendrá un tiempo en que los fieles creerán que el Papa ha perdido la fe. La confusión reinará en la Iglesia. Satanás entrará en los rangos más altos. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. ¿Suena familiar? Hoy, cardenales públicamente contradicen al Papa, acusan a Francisco de herejía, firman documentos pidiendo su corrección. El cardenal Burke, el cardenal Müller, el arzobispo Viganó, que directamente pidió la renuncia del Papa. Esto no tiene precedente en la historia moderna de la Iglesia. ¿O es coincidencia? ¿O Fátima se está cumpliendo ahora mismo frente a nuestros ojos? El tercer secreto de Fátima es posiblemente la profecía más censurada de la historia moderna. 70.000 personas vieron el sol caer del cielo. 3 niños recibieron mensajes que se cumplieron con precisión imposible. Pero cuando llegó el tercer mensaje, el que importaba más, el Vaticano lo selló.
¿Por qué? Porque revelar que la Iglesia sería infiltrada desde dentro, que vendría apostasía desde la cúpula, que Satanás caminaría por los pasillos del Vaticano. Eso destruiría la fe de millones, o quizás despertaría a millones. Pero Fátima no es la única profecía sobre el fin de la Iglesia. Existe otra, escrita 900 años antes por un santo irlandés llamado Malaquías. Predijo el nombre y características de cada papa desde el siglo XII hasta el final. Una lista de 112 papas, y según esa profecía estamos en el papa número 112, el último. La profecía lo llama Pedro Romano y dice: durante su pontificado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Haz clic en ese video que está apareciendo ahora. La profecía de San Malaquías. ¿Es Francisco el último papa? Porque si Fátima predijo la crisis interna de la Iglesia, Malaquías predijo su final. Y ambas profecías coinciden en algo. Estamos viviendo los últimos días de la Iglesia tal como la conocemos. El Vaticano tiene el sobre, pero tú tienes algo que ellos no pueden controlar: tu capacidad de cuestionar, de investigar, de decidir por ti mismo qué creer. Fátima no es sobre miedo, es sobre advertencia, y las mejores advertencias son las que te dan tiempo de prepararte. Esto es, los manuscritos perdidos, trayendo a la luz lo que debía permanecer en la oscuridad.